días a todas y a todos los presentes integrantes del Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Sonora, STEUS. A mí me honra mucho la invitación que me hizo el Comité Ejecutivo del sindicato para venir a hacer una remembranza del contexto, del entorno en que se produjo una lucha relámpago, una lucha breve pero muy intensa de los trabajadores y trabajadoras de la Universidad de Sonora, que hasta 1976 eran personas invisibles en la institución. La universidad en ese tiempo estaba integrada por las autoridades, por los estudiantes y por el personal académico. Los trabajadores, las trabajadoras no pintaban, no existían, para efectos prácticos no existían. Pero también la universidad era una verdadera democracia griega en ese tiempo. Es decir, solamente las clases altas, los maestros y las autoridades con los estudiantes, y los trabajadores, pues lo que hacen funcionar la universidad, tanto en lo que se refiere a intendencia, a la operatividad de la misma institución, como al personal académico, no tenían absolutamente ninguna presencia reconocida ante ninguna autoridad, ni tampoco ante instancia interna o externa alguna que les reconociera o que de alguna manera estuviera dispuesta a respetar sus derechos. Tengo que poner contexto en esto. ¿Por qué? Porque después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, se produjo un impas. Es decir, obviamente quedó muy lastimado el mundo, las potencias que perdieron totalmente destrozadas, las potencias que ganaron se quedaron obviamente también quebradas. Solamente dos grandes potencias fueron las que, como se dice coloquialmente, agandallaron todo: los rusos y los gringos, y se convirtieron en los dos polos de poder. Sin embargo, en los 60s empezó la rebelión juvenil, la rebelión hippie. Ustedes pueden decir, bueno, ¿qué tienen que ver los marihuanos y los drogadictos, los vagos, los libertinos? Tuvieron mucho que ver. Rompieron los tabúes de una sociedad hipócrita, de una sociedad patriarcal en todo el mundo. Yo recuerdo las historias que se contaban del movimiento hippie en San Francisco, que de alguna manera iban imponiendo una visión distinta del mundo ante la barbarie de las guerras. El famoso amor y paz no era una frase vacía, era un verdadero planteamiento de las juventudes de esa época. Allí mujeres y hombres dejaron de obedecer las reglas. Eso con el tiempo se fue transmitiendo, se fue extendiendo a los diversos sectores de la población mundial. De esta suerte se produjo a finales de los 50 y sobre todo de los 60 y 70 se produjo un impresionante ascenso de masas. Recuerden la Revolución Cubana, recuerden lo que significó la Revolución Cubana
un punto de quiebre en el dominio de los Estados Unidos en América Latina. Si ustedes ven el mapa, Cuba es apenas un puntito frente al monstruo que está al norte, que con un soplido los desbaratan. Los gringos trataron de destruir al régimen revolucionario de Cuba. Si no lo trataron 60 veces, no fue nada. Pero el problema es que las lecciones que les daba la historia, por ejemplo, la derrota brutal que recibieron los mercenarios que contrataron los estadounidenses en Bahía de Cochinos, en Cuba, le puso límites a las intenciones de Estados Unidos de aplacar a los cubanos. Y eso permitió también que se fuera haciendo más y más un fuerte el movimiento de masas, hasta que llegó a su clímax en 1968 con la participación de unos actores que no habían pintado, los estudiantes. El 68 mexicano, que coincidió con el 68 olímpico también en México, cimbró las estructuras del poder en México. Surgieron, pues no solo en la extrema izquierda surgieron grupos guerrilleros, sino en el centro del espectro político surgieron los reformistas, surgieron personas que empezaron a plantear un recambio en las estructuras políticas del país. Pero los estudiantes siguieron interviniendo. Aquí en Sonora, en la Universidad de Sonora, y también con mucho orgullo les digo, desde el 71, en que yo entré a estudiar, el movimiento estudiantil creció. Claro, en su momento, en 1973, fue aplastado literalmente, con una represión que llevó a sus dirigentes a exiliarse. Otros fueron asesinados, pero sembraron inquietudes que poco más o menos 1 año, 2 años después del 73, llevaron a que un día, yo obviamente era activista, no era de los principales dirigentes, pero era un activista convencido de que había que hacer transformar a la universidad. Y un grupo de trabajadores que yo no conocía, no había tratado, me hablaron que si quería yo ayudarlos a formar un sindicato. Eso fue más o menos en agosto del 75. Pues obviamente le dije que sí. Imagínense, un estudiante, yo estaba en mi último año de la carrera de licenciado en Derecho, pues les dije que sí, digo que no. Eran un grupo que no llegaba a 20 trabajadores, todos de los sectores más precarios, de intendencia, o sea, los de limpieza, jardineros, vigilantes y trabajadores del campo, principalmente. Llamamos trabajar de campo a los que trabajan ahí en el campo de agricultura, ¿no? de la Escuela de Agricultura de la universidad. Ellos fueron. Pero era obvio que un grupo tan pequeño y con tan poco peso específico de tipo social, no podíamos caminar. Pero eso lo advertimos a las 2-3 sesiones que tuvimos, y nos dimos cuenta que había un sector que eventualmente podría hacer la diferencia: el sector de las mujeres
el sector de las chicas de servicios escolares. Porque ellas eran la franja idónea para catapultar la lucha, para jalar más personas. Era obvio una cuestión de estrategia, pues. ¿Por qué? Porque las chicas de servicios escolares, yo les decía pollitas, esteucitas, las chicas, ¿con quién tienen más trato por la naturaleza de sus funciones? Con los estudiantes. Los estudiantes las adoraban. ¿Por qué? Porque no había una que no fuera una alcahueta. No tenían, ustedes saben que por definición los estudiantes, ahora no tanto, ¿no? Porque ya tienen otros niveles, pero estudiantes siempre andaban totalmente piojos. Por ejemplo, aquí voy a denunciar a Elvira, porque extendía constancias sin cobrarlas. Constancias que costaban, ¿qué? 50, 20 pesos, 5 pesos. Pero no, oye, pero Elvira, fíjate que no tengo, bueno, pues después me los pagas o espérate, que no digas nada. Y claro, el malandrín que estaba recibiendo sin gratis algo, pues no decía nada y se llevaba su constancia. Es decir, el trato constante de las esteucitas de servicios escolares se conectaba de una manera directa a través de la interfaz que significaban los estudiantes con los trabajadores. ¿Por qué? Porque era lógico, los trabajadores y los estudiantes empezaron a hacer comunidad, como una comunidad de afinidades. Los trabajadores buscaban pláticas de los estudiantes de lo que estaban estudiando, y los estudiantes buscaban pues la experiencia del trabajador, todas sus vivencias. Y cuando irrumpen las compañeras de servicios escolares en el STEUS, tuve una reunión previa con ellas, ¿verdad? Me hicieron muchas preguntas. Lo primero que me preguntaron, que si era peligroso, que si corrían riesgos, que si eso lo podía traer represalias de las autoridades. A todas esas respuestas les dije que sí. Todo eso que me preguntan es sí. Pero no hay nada que valga la pena que no implique riesgos de todo tipo. Mientras más importante, más trascendente sea el objetivo que uno persigue, es obvio que más peligro puede entrañar. Lo que tengo que confesar es que eso se lo dije con convicción, pero todavía yo no sabía, no tenía la menor idea de lo que significaba esa palabra peligro. No era un peligro nada más de que te caigas o te peguen una pedrada, no, era un peligro mucho más grave. Te echabas encima a todo lo que antes llamaban el establishment. Te echabas encima a todos los poderes legales y fácticos. Te echabas encima al gobierno en todas sus facetas, y como apéndice del gobierno, como brazo armado del gobierno, a la policía municipal, a la policía estatal, y también a la policía política federal. En ese tiempo era la Dirección Federal de Seguridad. Te echabas encima, te fichaban todo el mundo. Y de todas maneras seguimos adelante. La compañía de servicio escolar se dieron cuenta de eso y siguieron adelante. Y se empezó a estructurar una serie a partir de octubre del 75,
empezamos a estructurar una serie de reuniones diarias en una, bueno, pues casi clandestinas en un aula que está en el primer piso, en el ala sur del edificio principal de la Universidad de Sonora. Ahí se empezó a juntar, primero eran 50 personas, ya con los compañeros de servicios escolares y los compañeros trabajadores precursores de intendencia y todo eso, ¿no? Recuerdo mucho a un compañero Pérez Ayala, a un compañero Abelardo López, que eran nacidos. Nunca fallamos, nunca dejamos de asistir a las reuniones. ¿Y para qué eran las reuniones? Pues para dos propósitos nada más. Para elaborar un proyecto de contrato colectivo de trabajo. Sin más asesoría que la mía. Obviamente no podemos contar que ninguno de los abogados renombrados del Estado le interesara brindar asesoría. Así que con lo que yo traía, que era muy poco, pero traía muchas ganas, con la experiencia personal que tenía yo en mi entorno familiar, porque mi padre era líder obrero en ese tiempo, pero no era líder obrero, digamos, independiente, era líder obrero de la CTM, pero el colmillo de los líderes era, y además en ese tiempo la CTM era poderosísima, era poderosa, claro, para lo malo, para obtener curules, para obtener poder, bueno, y empezamos a discutir, y al mismo tiempo a organizar al sindicato. Empezamos a discutir las formas organizativas. ¿Cuál fue la primera forma organizativa del sindicato que discutimos? Una, que es la central y que veo con mucha satisfacción que no se ha perdido hasta este momento durante 44 años. ¿A qué me refiero? A la independencia, a la autonomía de los estados. Nunca aceptaron tutelaje de nadie. No se imaginan las sirenas que lo cantaron. No se imaginan el número, el cúmulo de propuestas de apoyo, entre comillas, que nos dio la CTM, que nos dio la CTS, nos dio la CROM, nos dio la CROC, nos dieron todas las organizaciones charras. Invariablemente a todas les dijimos que gracias, no. De esa suerte, mientras más avanzaba el tiempo, a partir de octubre del 75, más cuajaba la estructura del sindicato y la profundidad del contrato colectivo de trabajo. A grado tal que llegó un momento en que un lugar como este, aproximadamente como este, ya no cabía la gente, pero también había muchos contreras, que obviamente por razones de tolerancia uno no tiene por qué esperar que todos piensen como uno. El problema es cuando estamos advirtiendo sabotaje, que empiezan a desmoralizar. Primero, tratando de desorientar a la gente, diciendo que las chicas lo único que buscaban era lucirse, que no buscaban más que confundirlos y que a ellas no les importaba nada. En cuanto a mi persona, que yo lo que quería es llevarlos al despeñadero porque era comunista, ella era quien sabe qué más, esas vaciladas que sacaban digamos recurrentemente de que el zamenito que le ponían a cualquier persona disidente era comunista. Yo nunca he sido comunista.
Tengo una orientación ideológica de izquierda, pero no he sido comunista. ¿Y qué pasó? Que llegamos a advertir entonces que había un grupo muy compacto de trabajadores de la Universidad de Sonora que eran verdaderas cabezas de playa, eran caballos de Troya que teníamos nosotros al interior del sindicato. Era lo que empezamos a llamar los traidores. Llegó un momento en que en corto, un grupo de trabajadores y trabajadoras en otro lugar, pero en corto, en petit comité, decidimos expulsarnos. Sí, porque era lo único que podíamos hacer, cortar por los años, cortar la cabeza a la hidra. ¿Por qué? Porque nos iba a desbaratar el trabajo que estábamos haciendo. Nos decían que, por ejemplo, uno cuestionaba mucho el contrato, que estamos exigiendo demasiado, que tratamos a la universidad como si fuera una empresa. ¿Por qué? Porque pedíamos simplemente lo que dice la ley del trabajo, una jornada real de 8 horas y no de 12 como trabajaban la gente de intendencia, los vigilantes. 12 horas trabajaban por el pago de 8 en 76, cuando ya tenía 66 años de haber estallado la Revolución Mexicana. Todavía en la universidad hacía trabajar a su personal más humilde 12 horas. Y eso, pedir 8 horas para los traidores significaba ver a la empresa como, a la universidad como una empresa, abusar de ella, desbaratarla. No tiene dinero la universidad para contratar más personal, para que a todos se les den 8 horas. Todo lo que hicimos simplemente en una asamblea, los invitamos a que estuvieran ellos ya muy triunfantes, pensaron que ya tenían, digamos, asegurado un espacio dentro del STEUS, y le dijimos, compañeros, ustedes ya demostraron lo suficientemente, nos convencieron que ustedes son nocivos, así que vamos para afuera. No, que se somete a votación, sometimos a votación. ¿Cómo estuvo la votación? Unanimidad. Fuera. Ese fuera tan bonito que se oye cuando se pide la salida de alguien execrable, alguien detestable, alguien tóxico. Se oyó tan bonito cuando fuera. Y lo sacamos vergonzosamente, si reconozco eso. No voy a decir nombres, ¿no? Porque eso ya no tiene sentido personalizar. Pero había un mendívil ahí que era terrible, sin decir nombres. ¿Te acuerdas? Mendívil. Bueno. ¿Sí? Entonces, fue surgiendo. Y mientras más, cuando hicimos esa ruptura y expulsamos a los traidores, se produjo ya, acaparamos más atención de las autoridades. Nos empezaron a vigilar. ¿A través de quién? A través de un grupo de choque que tenían de golpeadores, los nicos. No sé si los han oído mencionar o todavía existen aquí en la universidad. Sí. Los nicos empezaron a tomarnos fotos y todo. No había tanta tecnología como ahora, ¿no? Que con un celular está uno tomando fotos, ¿no? No había tanto, pero nos estaban para intimidarnos. Y obviamente los trabajadores les devolvían señas obscenas, ¿no? No era de esperarse más que eso. Y las trabajadoras también, ¿eh? Sí, bueno, sí. Entonces, llegando ya en enero del 76, empezamos a pulir tanto la estructura de los estatutaria del sindicato como el contenido del contrato colectivo de trabajo.
Lo aprobamos a mediados, la estructura del sindicato la aprobamos a mediados de enero, y el contrato colectivo de trabajo, después de múltiples discusiones, el proyecto lo aprobamos a finales de enero del 76. De esta suerte, el 23 de febrero, como no teníamos registro, optamos por utilizar el texto del artículo 123, que habla que los sindicatos podrán emplazar a huelga. La Constitución no dice que necesitamos tener registro. Era una huelga como en esos tiempos había muchas en otros sectores, lo que llamaban una huelga constitucional, una huelga de hecho. La presentamos el 23 de febrero. ¿Y qué ocurrió? La universidad a la semana nos dijo que ni hablar, que no nos daba entrada al emplazamiento, ni nos aceptaba, ni nos reconocía, porque ni siquiera éramos sindicato, no éramos nada, y no teníamos por qué andar presentando contratos, porque esos solamente se presentan ante la Junta de Conciliación. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Antes del 75, en que tuve contacto con los primeros trabajadores que querían una asesoría para integrar, para formalizar el sindicato, antes del 75 se habían hecho como unos 12 intentos, light, todos, light, así suavecitos, endulzados, por tener un registro sindical. Y a todos les han dicho que no. Las universidades no son empresas, las universidades son instituciones educativas, las instituciones no obtienen ganancias. Es decir, toda digamos, la serie de pretextos para no reconocer derechos de trabajadores. Y obviamente, al decirnos esto, decían que los trabajadores universitarios no eran trabajadores. No eran trabajadores. Nosotros, como vivíamos, como se dice ahora, en tiempo real, no podíamos aceptar la falacia esa de que no son trabajadores. Sí son trabajadores, pero no son trabajadores. Sí les pagamos un salario, sí tienen un horario, y sobre todo, ¿cuál es la diferencia jurídicamente, legalmente? ¿Cuál es la diferencia entre una persona que presta servicios a otra y un trabajador? La diferencia fundamental para distinguir cuándo hay una relación de trabajo es la subordinación. La subordinación. La obligación de obedecer del trabajador y la facultad de mandar del patrón. Ahí hay una relación de trabajo. Pero, por ejemplo, el profesionista que ustedes consultan, un médico, por ejemplo, no es trabajador de ustedes. Es un profesionista que les presta un servicio profesional. Hasta allí. Ustedes ya no le tienen que pagar aguinaldo, no tienen que pagar horas extras, no tienen que pagar nada, simplemente le pagan la consulta. O eventualmente los honorarios si hay un procedimiento más profundo, ¿no? Por ejemplo, una cirugía o en fin. Pero el trabajador es el que está, aparte de que está sujeto a un horario, de que recibe un salario, está bajo una relación de subordinación. Tiene obligación de obedecer. Todos, cuando somos trabajadores, tenemos obligación de obedecer.
Es lo que distingue, como le digo, es lo que distingue al trabajador de quien no lo es. ¿Sí? Y obviamente nos pudieron inundar de teorías, pero resulta que yo también estaba estudiando Derecho, pues, y el derecho del trabajo me fascinaba por cómo veía a mi padre lleno de... Mi casa estaba llena, la casa de ellos, pues, de familiar, estaba llena, trabajaba siempre. La palabra compañero la traía aquí tatuada en mi cerebro. Compañero, compañera. Es decir, es que la relación entre los trabajadores, la solidaridad siempre es muy importante. Por eso yo nunca me atrevería a haber sugerido cambiar el lema del sindicato: igualdad y armonía. No lo creé yo ese lema, ya lo traían, pero no me animé jamás, ni siquiera, no se me ocurrió preguntar. ¿Por qué? Porque la verdadera, digamos, el verdadero destino, el verdadero objetivo que debe perseguir una organización sindical, sea que todos sean iguales y que haya armonía entre todos. Y yo veo que, bueno, claro, a lo lejos, ¿no? Porque ya desde el 76 ya no me involucré en la vida del Esteus. Yo hice mi tarea, cumplí lo que me pidieron y yo terminé mi carrera y me puse a trabajar como abogado. ¿Por qué? Porque ese era mi destino, ¿no? Yo no iba a vivir aquí metido en la universidad, asesorando y convirtiéndome con el tiempo en un hombre odioso que quiere estar mandando, que quiere estar buscando el beneficio personal. Yo no intervino con ese propósito. En fin, sorteamos todo eso cuando recibimos, ni siquiera por escrito, la negativa a aceptarnos el emplazamiento por parte de la universidad. Dijimos, se acabó el corrido. Ya teníamos señalada la fecha de estallamiento de la huelga, que era precisamente este día de hace 44 años, el 11 de marzo del 76. Y dicho y hecho, a las 11 de la mañana de ese 11 de marzo, olvídense que fue una mujer nada más, entre hombres y mujeres elaboraron las banderas para ponerlas en todos los